Sí, profe, se ve. Perfecto, muchísimas gracias, Fabiola. Bueno, hay una idea desde el punto de vista de investigación en todas las tesis que es de qué voy a trabajar en mi tesis o cuál sería la temática fundamental en mi tesis de investigación. O hay preguntas, hay cuestionamientos que a veces nos hacemos desde el punto de vista de la negación en donde decimos no sé qué voy a investigar o cómo puedo lograr realizar una tesis. Todos estos cuestionamientos son elementos fundamentales que desde el punto de vista de una maestría o de un doctorado, ya nosotros debemos tener desde, digamos, desde el inicio de este proceso educativo en el cual nos estamos formando, deberíamos tener esa idea. Pero bueno, desde el punto de vista práctico, a veces tenemos digamos, una primera pregunta que podría ser ¿por qué nos cuesta elegir un tema? Es decir, desde el punto de vista práctico, ¿por qué nos es complejo encontrar un tema de investigación? Hay algunos criterios prácticos que están orientados sobre todo a la diferencia, a las diferentes ideas que podemos tener, a los múltiples enfoques de trabajo que podemos encontrar, a temas demasiado amplios. Es decir, desde el punto de vista académico, aquí les pongo cuatro ideas fundamentales para tener en consideración del panorama que tenemos a la hora de la selección de un tema. Podemos tener, por ejemplo, a veces ocurre que no entendemos la vinculación o la diferencia que puede existir entre la idea de investigación y el tema de investigación. La idea es lo general, es decir, de qué va a tratar mi investigación de forma general. Por ejemplo, mi investigación va a estar vinculada con la rotación de personal y la satisfacción laboral. Voy a poner un ejemplo. Esa es la idea central que a mí se me ocurre en un espacio determinado o una institución determinada. Entonces, ahora, ¿cómo esa idea se materializa y se focaliza en un tema? En otras ocasiones ocurre que tenemos muchas ideas de investigación, tenemos varias temáticas, pero pocos enfoques de desarrollo. ¿Qué significa esto? Digamos que ponemos en una matriz, en una tabla, lo que nos gusta investigar o lo que de alguna forma nos llama la atención o nos ha llamado la atención a lo largo que hemos estudiado la maestría o un doctorado. Entonces, esos gustos que hemos tenido por diferentes temáticas, tenemos que llevarlo a un tema. Y entonces ahí es donde ocurre que existe ese bajo enfoque en materializarlo en un tema. También se da la peculiaridad de que la temática escogida es demasiado amplia. Por ejemplo, en el área de educación ocurre con frecuencia que las investigaciones hablan de un entorno, digamos, de un espacio universitario. Si nosotros no logramos adecuar a qué espacio universitario nos estamos haciendo referencia, entiéndase, al espacio universitario, por ejemplo, a las universidades paraguayas o de las universidades que se encuentran en Asunción, si nosotros no logramos acotar ese espacio de investigación, esa área de demarcación investigativa, entonces nuestra investigación se convierte en una investigación demasiado amplia donde se pierde la perspectiva de la idea de investigación y el problema que queremos resolver. Y por último, también ocurre que es el miedo a equivocarse. ¿Qué significa? Yo tengo una temática y por temor a saber si va a ser aprobado o no, o por temor a saber si es pertinente o no, no la presentamos. Entonces, este factor es importante que ustedes lo logren entender. Todas las ideas de investigación pueden ser ideas materializables. La razón está en cómo lo logramos o cómo lo hacemos materializar. De ahí que debemos separar o entender la diferencia que existe entre idea, tema y problema de investigación. Cuando hablamos de una idea, estamos hablando del interés general que yo quiero por, digamos, investigar, lo que les puse anteriormente, la rotación de personal y la satisfacción laboral. Estamos hablando de un tema vinculado con recursos humanos. Ahora, mi temática en sí o mi estructura delimitada en sí radica en dónde lo voy a aplicar. Es decir, ese factor de análisis de rotación y satisfacción, ¿dónde lo voy a ver materializado? ¿En qué situación empresarial lo voy a analizar? ¿En qué entorno empresarial o laboral lo voy a analizar? Entonces, esa temática ya
o esa idea que partió de una generalidad, ya lo estamos acotando a un área delimitada. Y por último, toda investigación debe resolver una situación problemática. Sí, debe darle solución a un factor concreto que es el problema de investigación. Ese problema subyace en las causas y las consecuencias que originaron esa idea que ustedes tenían. ¿Por qué? Si yo digo, bueno, yo quiero analizar, volvemos al mismo caso de recursos humanos, la rotación de personal y la satisfacción laboral, por algo surgió esa temática. Es decir, desde el punto de vista práctico, nos podemos hacer la pregunta de, bueno, ¿y por qué surge esa idea de investigación? Bueno, porque tal vez yo estoy trabajando en un sector donde me he percatado de que hay una alta variabilidad de los trabajadores. Llega un grupo de trabajadores, digamos, y en el primer mes, el 50% de los que entraron se fueron. Y así sucesivamente, y esos cambios me llaman la atención como investigador o como tesista. Es decir, de esa situación problemática es que surge de alguna forma mi investigación o le voy dando pie a mi investigación. Por tanto, es importante diferenciar lo que es el tema, lo que es la idea y lo que es el problema de investigación. Y para eso vamos a ver algunos pasos desde el punto de vista práctico. Reitero, son ideas, son sugerencias que en un taller se suelen realizar de forma tal de que cuando empecemos a avanzar en la investigación, logremos, digamos, cerrar con una situación polémica bien identificada, con una pregunta general de investigación bien estructurada y que guarde relación fundamentalmente con la temática investigada. Vamos a ver un primer paso que es la delimitación del área de interés. Es decir, si nosotros queremos hacer una investigación, debemos establecer dónde vamos a trabajar, ¿sí? Dónde vamos a investigar, en qué espacio físico vamos a investigar. Hay una sugerencia que se suele dar con bastante frecuencia a los tesistas que están haciendo ya sea maestría o doctorado, es que traten de indagar en situaciones problemáticas o situaciones que en el ámbito laboral han encontrado. Por eso el primer punto es el lugar de trabajo. Cuando hablamos del lugar de trabajo, estamos hablando de ese lugar físico donde nos desempeñamos. ¿Por qué? Porque si nosotros, vamos a analizar primero los pros. Si nosotros nos enfocamos en nuestro espacio laboral, tenemos facilidades sobre todo a la hora de la recolección del dato. Tenemos facilidades a la hora de la comunicación con las personas que forman parte de mi investigación, entiéndase por la población o la muestra con una particularidad de la población. Por otro lado, conocemos, y ahí se vincula con la experiencia, conocemos del fenómeno. ¿Por qué? Porque estamos sintiendo, estamos tocando, estamos palpando el fenómeno de investigar. ¿Qué significa? Estamos identificando el problema de investigación. Estamos o nos sentimos, digamos, compenetrados con ese problema de investigación porque tal vez nos toca de cerca en nuestra área de trabajo o nos toca indirectamente, pero que de alguna forma nosotros le podemos dar solución. Entonces, esa relación entre dónde buscar y está relacionado con el área de interés, subyace en la idea, la sugerencia es busquen primero en su espacio laboral. En todos los entornos laborales existen problemáticas, problemáticas que como investigadores, como tesistas, les podemos dar solución. La experiencia radica en que mientras más conocimiento acabado yo tenga sobre una temática, con más facilidad yo voy a poder identificar mi idea y mi temática de investigación. Si mi experiencia está centrada, por ejemplo, vamos a vincular con el área de la educación, en currículum, yo con más facilidad puedo encontrar situaciones problemáticas en un entorno universitario que la raíz, digamos, de un problema de calidad académica o de un problema digamos, de asimilación de conocimiento o de un problema de competencias. La raíz, si yo tengo esa experiencia, tengo esos conocimientos, yo puedo asumir que la raíz se encuentra en el currículum. Entonces, yo puedo enfocar una investigación movida o que me motive a darle solución a ese problema principal que es el factor curricular en el desarrollo de un profesional. Entonces, esa experiencia es importante. Por eso es que en nuestro área de trabajo es donde mejor nos vamos a desempeñar.
¿Ok? Por otro lado, la situación con los problemas reales. Lo ideal es que nosotros le demos solución a problemas reales, problemas del entorno social. ¿Por qué? Porque toda tesis de investigación tiene que guardar relación con la sociedad, tiene que tributar a una solución social. Si nosotros no vamos a hacer una tesis que hable de la teoría, se quede solo en la teoría y no aporte una solución a un problema real. Nosotros podemos trabajar una tesis teórica perfectamente plausible, pero esa teoría tiene que darle una solución a un problema o tiene que aportar un conjunto de soluciones a un problema real. Entonces, las tesis tienen que tener, desde el punto de vista investigativo, tienen que tener esa relación con la realidad. Y por otro lado están los intereses personales. Cuando hablamos de los intereses personales, estamos hablando de, así directo, qué nos gusta, qué no nos gusta. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy estudiando una maestría en hábitat. ¿Okay? No sé si hay algún estudiante aquí de la maestría en hábitat. Si mi interés, mi gusto está, por ejemplo, en el desarrollo arquitectónico sostenible, en eficiencia energética, es lo que me gusta, lo que conozco, lo que domino. Si a mí me gustan esas dos temáticas, lo ideal es que mi tesis se mueva hacia mi área digamos, de interés. ¿Por qué? Porque si yo no hago esa movilidad hacia mi área de interés, no es que la otra temática que no sea de mi interés no la pueda solucionar, sino que le voy a dedicar más tiempo a que asimilar conceptos teóricos para poder enfrentar la investigación. ¿Por qué? Porque tengo que asimilar nuevas teorías, nuevos conocimientos. Entonces, a partir de ahí mi tesis se empieza a complejizar. Y hay un factor que es el factor tiempo que está jugando en nuestra contra. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros terminemos los módulos lectivos de las especializaciones que estemos haciendo, tenemos un tiempo limitado para hacer la investigación. Entonces, el interés personal o los intereses personales también son elementos que tenemos que considerar a la hora de hacer la investigación. Me faltó comentar al principio, si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, puede escribir en el chat, inclusive puede habilitar su micrófono, está habilitado para que todos puedan participar sin ningún tipo de inconveniente y hacemos esta interacción o esta retroalimentación en tiempo real. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna consulta que quieran hacer, alguna inquietud que quieran plantear? Bueno, pasamos al paso número 2. El paso número 2 está relacionado con el problema. Cuando hablamos del problema, reitero, es las razones que existen o las situaciones que están limitando un efecto social o un efecto en un entorno laboral o un efecto en un factor desde el punto de vista académico. Entonces, el problema de alguna forma lo vamos a relacionar directamente con algo que no funciona. Ese es algo muy literal, muy abierto, ¿no? Pero es un factor que me está generando una situación de disconformidad. Miremoslo desde este punto de vista. Si desde el punto de vista académico, vamos al área académica, yo he identificado como investigador que a los estudiantes a los cuales yo les estoy impartiendo una asignatura determinada, les cuesta trabajo asimilar un conocimiento práctico, entonces hay algo dentro del factor pedagógico y didáctico que no se está cumpliendo o que no se está logrando transmitir ese conocimiento práctico hacia los estudiantes. Entonces, el problema está en que en identificar qué está sucediendo. Una vez que yo identifique lo que no está funcionando, yo le puedo dar solución a ese problema o al menos voy a intentar buscar un conjunto de soluciones para el problema que he identificado. Por eso es importante poder identificar el problema de investigación. ¿Qué existe? ¿Qué sucede? Ahí les pongo una segunda condición desde el punto de vista económico. Algo que genera costos. ¿Qué significa? Mientras más costos desde el punto de vista de producción, por ejemplo, mientras más costos yo tenga, se entiende que hay una relación directa entre los costos y los productos o los costos y la producción. Yo tengo que analizar si mi factor o si mi situación está siendo costosa, mi situación laboral, mi situación profesional está siendo costosa, es que hay algo que está ocurriendo que tengo que dar una solución. Yo puedo identificar, por ejemplo, un problema también en la repetición. ¿Qué significa en la repetición? Vámonos al entorno educativo. Si vamos a suponer que hoy, aquí veo algunos que son colegas, vamos a suponer que hoy estamos impartiendo un contenido X, derivadas, por ejemplo.
y explicamos las derivadas, los teoremas fundamentales de las derivadas, la aplicación de la derivada y la relación con el cálculo y la relación de las derivadas en un entorno profesional, etcétera, etcétera. Si yo tengo que dedicarle como profesor a la siguiente clase con los mismos estudiantes, a repetir los mismos contenidos que di en la clase anterior, ahí existe una situación problemática. ¿Por qué? Porque yo estoy cayendo en la repetición de contenidos a los mismos estudiantes que se entiende que debieron haber asimilado el contenido. Entonces, ahí nos vamos a, o son los estudiantes o es el docente. Tenemos que analizar la situación problemática que existe, o son ambos. En el sentido didáctico, ¿qué está fallando? En el caso de un entorno, digamos, un entorno laboral, yo puedo identificar una repetición de situaciones con que el tema de la rotación de personal. Yo he identificado que el 50% de las personas que ingresaron el día 1 del mes de abril, ya al 21, que es el día de hoy, ya han desertado, han pedido la nivelación, han pedido la baja. Algo está pasando. Entonces, hay una repetición que durante todos los meses que yo he hecho el análisis, desde enero del 2026 hasta abril del 2026, yo he identificado como investigador o como elemento que forma parte del entorno laboral, yo he identificado una alta rotación de personal, una repetición en una situación. Entonces, me interesa saber qué está pasando. Y ese qué está pasando no es más que la identificación del problema de investigación. Ese problema de investigación se tiene que transformar en lo que se conoce como la pregunta de investigación. Es decir, la pregunta o las preguntas de investigación, tenemos preguntas generales y preguntas específicas. Las preguntas buscan responder a elementos, por ejemplo, que pueden ser, tal vez no directamente, pero indirectamente van a intentar responder a por qué ocurre, qué está ocurriendo, qué factores están generando el problema que hemos identificado. Y además, cómo influyen esos factores en ese problema. Es una relación de causa-consecuencias. Para los que de alguna forma han escuchado, por ejemplo, el diagrama de Chicago es una técnica que se utiliza para la identificación de las relaciones, de las relaciones causales y el problema que generan esas causas. Entonces, estamos hablando de la identificación de esos factores. ¿Por qué? Porque si ya yo empiezo a desglosar, digamos, mi problema general, yo lo empiezo a desglosar en pequeños problemitas o en pequeños elementos, entonces yo estoy intentando encontrar los factores que influyen en ese problema de investigación. Y por otro lado, mis preguntas tienen que motivar a una mejora. Se entiende que desde el punto de vista académico, las tesis, digamos, de estudiantes de posgrado aporten un conocimiento. ¿Qué significa? Aporten una solución a un problema. No que se queden en la exploración o no que se queden en la identificación, por ejemplo, de las causas o características, sino que avancen un poco más allá en el nivel cognitivo. Es decir, estamos esperando tesis de un nivel cognitivo alto en una pirámide de conocimiento donde el cuarto nivel es el nivel explicativo y donde tenemos un tercer nivel descriptivo, donde desde el punto de vista cognitivo nuestra tesis tiene que apuntar a ese tercer y cuarto nivel, ya sea maestría, más que decir de doctorado. Entonces, desde el punto de vista práctico, las preguntas de investigación se van a relacionar directamente con la idea y con el tema de investigación porque van a lograr responder qué está ocurriendo y vamos a darle solución a esos factores que están existiendo, que se han identificado. Si nosotros logramos establecer esas preguntas, también tendríamos que lograr establecer, y en este paso 4 sería la delimitación. ¿Qué se entiende por la delimitación? Estamos hablando del lugar donde vamos a realizar la investigación. Por eso les decía, no podemos hablar de una idea, de una temática amplia. ¿Por qué? Porque si hablamos de entornos universitarios, estamos hablando de entornos genéricos. ¿Cuántos entornos universitarios tenemos? N entornos universitarios. Cuando hablamos del lugar, tenemos que particularizar, decir exactamente dónde vamos a hacer la investigación. A veces ocurre, y lo he visto en varias tesis, que el lugar donde van a hacer la investigación no les da la autorización para el empleo del nombre, por un problema de salvaguardar la identidad o por un problema de salvaguardar los principios de la institución, etcétera. Desconozco a veces los motivos, ¿no? Pero bueno, ¿qué ocurre? Ahí podemos utilizar nombres ficticios. Es válido. ¿Por qué? Porque se pasa una declaración donde se deja por sentado que el nombre ficticio está basado en un lugar real
Sin embargo, no tenemos la autorización por A o B motivo. Pero debe existir una investigación o las investigaciones deben estar centradas en un espacio o en un lugar contextualizado. El factor tiempo. La temporalidad en las investigaciones, si bien hay exigencias que dicen que, o hay factores, hay teóricos que hablan de que la temporalidad depende de la investigación, pero siempre, por más de que no esté en el título contenida o por más de que no esté en la pregunta contenida la temporalidad, pero tenemos que identificar en qué momento vamos a hacer la investigación, ya sea para el análisis de mis datos, para el procesamiento de mis datos, como para el espacio o para el lugar en el momento que vamos a hacer la investigación. Y por eso ustedes tienen, si ya están avanzando en la tesis o en el anteproyecto, ven que existe un cronograma. Ese cronograma está relacionado también con el tiempo. ¿Por qué? ¿Cuánto nos vamos a demorar en hacer cada parte o cada elemento de nuestra investigación? La población es otro elemento que tenemos que particularizar o delimitar. ¿Por qué? Porque si decimos estudiantes universitarios o decimos empleados en Paraguay, estamos hablando de estudiantes 400.000, empleados 2 millones y tantos. Entonces, tenemos que particularizar la población. Porque no está mal que trabajemos con los 400 y vamos a poner 400, 500.000 estudiantes que tiene Paraguay, digo 450.000 estudiantes que tiene Paraguay o 2.500.000 trabajadores que tiene Paraguay. Sin embargo, el factor tiempo ahí es lo que nos va a ir en contra. ¿Por qué? Porque tal vez objetivamente no podemos llegar a ese total o a esa totalidad de elementos de mi población. Entonces, es importante particularizar y tener en cuenta con quién vamos a trabajar. En un entorno laboral cerrado, digamos, que tenemos 150 trabajadores, ok, esa es mi población. De ahí con cuántos voy a trabajar. Ya yo debo conocer si son trabajadores de un área en específica, de un sector en específico, de una línea de producción. Si voy a trabajar con docentes universitarios, ¿qué docentes universitarios, de qué facultad, de qué carrera, de qué semestre, de qué año? Tengo que tenerlo identificado como investigador o investigador. Por ejemplo, aquí les pongo un caso abierto, ¿no? Call Center en Asunción, año 2023. Ese año 2023, esto es una idea solamente, ¿ok? Estoy delimitando el lugar, call center, donde en Asunción y en qué año voy a hacer mi análisis o en qué año voy a basar mi investigación en el año 2023. ¿Okay? Esta idea o este ejemplo después se amplía, ¿no? Se define el espacio, qué vamos a utilizar con el año, qué significación tiene el año en esta investigación, si vamos a hacer un estudio de impacto, si vamos a hacer un estudio retrospectivo, si vamos a utilizar el espacio temporal para hacer una comparación. Es decir, en la investigación después vamos a definir, pero tenemos que tener esa idea bien clara de qué es lo que pretendemos investigar y cómo lo queremos hacer. Hasta aquí alguna duda, consulta, inquietud que puedan tener. Bueno, el paso número 5 ya empezamos a construir el tema. Recuerden, el tema es la idea más acabada, más contextualizada. Ojo, no es el título, ¿ok? Es la temática de estudio, la temática de investigación. Recomendaciones que se pueden dar es la identificación, ya sean de las variables o de los constructos, ¿sí? Los elementos que yo voy a poder medir en mi investigación. El caso que les ponía de ejemplo, rotación de personal y satisfacción laboral. Ahí yo tengo dos elementos, dos constructos o dos elementos que yo voy a relacionar, ya sea directo o indirectamente, o yo voy a medir esos dos elementos. Entonces, yo tengo bien identificado los elementos medibles en mi investigación. Y el contexto es donde lo voy a trabajar, donde lo voy a desarrollar. ¿Ok? Entonces, esta construcción es una construcción que nosotros, es un elemento que nosotros nos tenemos que plantear antes de avanzar en la investigación. Tenemos que identificar exactamente qué es lo que queremos desarrollar. Por ejemplo, currículum en educación superior. Tenemos identificado uno de los elementos medibles, identificado, que es el currículum, en qué espacio en la educación superior. ¿Qué vamos a analizar? Por ejemplo, currículum y calidad académica en la educación superior, o currículum y competencias profesionales en la educación superior. En la educación superior paraguaya, por ejemplo. Entonces, tenemos que caer y definir exactamente qué es lo que vamos a medir, qué factores vamos a contextualizar, qué variables, qué criterios técnicos vamos a seguir en la investigación. Un ejemplo de temática es que la idea es la motivación, el problema, la rotación de personal.
El tema es la relación entre la motivación y la rotación. Entonces, vean cómo desde este punto de vista yo puedo relacionar, yo puedo tener en consideración dos elementos que pueden ser directamente o que pueden estar directamente relacionados, la motivación y la rotación. ¿Ok? Que es lo que estábamos hablando como ejemplo anteriormente para el caso de recursos humanos. Entonces, esta temática la podemos abordar desde cualquier ámbito de interés o área de desarrollo, ya sea en educación, ya sea en recursos humanos, ya sea en derecho, ya sea en ciencias políticas, ya sea en cualquier área de interés cognitiva, la podemos relacionar. Por eso es que un poquito más adelante les decía el tener la experiencia de los intereses personales. ¿Por qué? Porque si yo conozco de la temática, si yo domino la temática porque además me gusta, entonces yo puedo identificar con mayor facilidad los elementos que yo voy a poder medir, que yo voy a poder modificar en mi investigación o trabajar en mi investigación. Entonces, esta idea tiene, desde el punto de vista práctico, tiene esta ventaja de poder, o digamos, esta ventaja en poder establecer cuáles son los elementos que yo voy a trazar o que yo voy a darle seguimiento a lo largo de mi investigación. Por eso es importante poder definir la idea de investigación y relacionarla con un problema de investigación. Un ejemplo, áreas, recursos humanos, problema existente, rotación de personal, pregunta, esto es a modo de ejemplo, esto por supuesto, esto no es una pregunta de investigación, es una pregunta una pregunta disparadora. ¿Para qué? Para yo poder identificar de qué va a tratar mi investigación. Pregunta disparadora, ¿qué factores influyen en qué en la rotación de personal? Esto va a dar como pie a que yo pueda identificar el tema final de mi investigación, la temática final de investigación. ¿Qué podemos hacer como sugerencia? Por ejemplo, podemos hacer yo lo sugiero con mis alumnos de tutoría, eh, cuando ocurre esta situación de que no saben exactamente qué quieren hacer en la investigación o qué quieren investigar, yo les recomiendo que haga una matriz de ponderación entre temas, gustos, intereses, facilidad de datos y teorías existentes y que empiecen a darle valores objetivos del 0 al 5 y que al final esa matriz de ponderación entrega un conjunto, les va a dar un conjunto de resultados. Y ese conjunto de resultados nos vamos a quedar, si esa es la idea, ¿no? Nos vamos a quedar con con el que mayor valores numéricos nos entregue. Hay que ser objetivos en esta matriz. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista práctico, nosotros tenemos que saber de qué vamos a trabajar. Entonces, la idea es poder establecer en esa matriz los criterios que son deducibles de la idea de investigación. Reitero, la temática, el interés, el conocimiento en el tema. eh, Podemos también vincular, por ejemplo, con los datos, la recolección de datos, la facilidad de acceso a la información, teorías existentes. Estos son elementos que nosotros podemos garantizar a lo largo de toda la investigación. Entonces, esa matriz digamos, una idea general principal para poder establecer de qué vamos a investigar o cómo vamos a investigar. Ahora, ¿qué errores comunes se suelen cometer a la hora de la identificación de la identificación de un tema de investigación y de una idea de investigación? Estos son criterios que he ido recolectando, he ido identificando a medida que he ido revisando temas de tesis. ¿Por qué? Porque a veces nos llegan trabajos de alumnos que dicen, este que yo quiero que sea mi tema de tesis, profesor. Ah, perfecto. Los análisis han arrojado a grandes rasgos estos cuatro aspectos fundamentales. La amplitud en la temática, es decir, hablamos de temas muy generales, hablamos de ideas de investigación muy generales y cuando empiezas a hacer las preguntas de, bueno, ¿cómo lo vas a lograr hacer? Por ejemplo, leí una tesis hace un tiempo que hablaba de estudios comparativos a nivel de educación latinoamericana. Estudios comparativos que tenían en cuenta currículum y competencias profesionales. Y en esa investigación, la pregunta fue, bueno, ¿cómo vas a tener acceso a el entorno universitario latinoamericano? Y ahí surgió la duda, no sé. Entonces, no puedes declarar un entorno de investigación donde no tienes a ciencia cierta el acceso a todas las instituciones latinoamericanas. Puedes declarar un entorno donde sí vas a poder tener acceso. No es que la investigación estaba errada, sino que
la amplitud de la temática le ponía un freno, es una limitación. ¿Por qué? Porque si yo declaro las instituciones educativas, las universidades latinoamericanas, desde el punto de vista práctico, yo tengo que ser objetivo, es decir, yo puedo lograr entrevistar o tener los datos de todas las universidades latinoamericanas para mi investigación en el tiempo que requiere mi investigación. No estoy diciendo que no lo pueda tener, yo estoy diciendo en el tiempo que yo requiero para hacer mi investigación. Esa pregunta tengo que planteármela, o esas preguntas tengo que hacerlas y tengo que ser objetivos en la respuesta. Por otro lado, temáticas sin delimitación. ¿Ok? Esos son errores que inclusive desde la normativa que se sigue en la universidad, que es la normativa APA, se plantea. La investigación sin una delimitación clara es una investigación que tiende a generar dudas. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista práctico, decimos, bueno, ¿dónde estás haciendo la investigación? ¿En qué espacio específico? ¿Qué datos estás recogiendo, estás recolectando? Esto da la medida y a veces se pone en duda la validez y los datos que estamos recolectando. Entonces, es importante poder garantizar la delimitación de nuestra investigación. El tema de las variables, los constructos, dependiendo de cómo lo analicemos, por aquí bueno, me refiero a los elementos que voy a relacionar y voy a poder medir en mi investigación, es necesario tenerlo en consideración. ¿Por qué? Porque son los elementos que nos van a guiar en la investigación. Rotación de personal y satisfacción laboral. Yo tengo dos elementos que me van a mover hacia un objetivo en concreto, que es darle resolución o relacionar si la alta rotación de personal, por ejemplo, es una hipótesis que me puedo plantear, está motivada por la satisfacción laboral. Entonces, yo sigo esas dos ideas y me van a guiar toda mi investigación. Y por último, temas no investigables. Es decir, hay que tener, digamos, una visión de cuáles son temas que son investigables y cuáles son ideas que no se convierten en investigaciones. Por ejemplo, una idea que a veces que, que, que puede resultar dudosa desde el punto de vista de investigamos o no, por ejemplo, podría ser la relación que existe o los estudios que vinculan a digamos, a la sociedad A, B y C. Por ejemplo, a veces decimos, bueno, es un tema investigable. Ahora, yo lo voy a poder lograr hacer desde el punto de vista práctico, yo voy a poder comparar cuánto tiempo me va a llevar. Hay investigaciones sociológicas que llevan años. Entonces, no es que el tema en sí no sea investigable, sino los tiempos son los que pueden traer, digamos, un elemento negativo en mi investigación. Entonces, desde el punto de vista práctico, estos son errores que la literatura y lo he ido identificando desde el punto de vista práctico. Si nosotros queremos hacer una investigación, es importante poder decir, bueno, definir exactamente mi idea, definir exactamente mi temática y por otro lado, plantear los elementos que debe tener la investigación. Un problema bien identificable, una solución a ese problema, al menos una solución tentativa. Es importante tener en cuenta lo siguiente, ya nosotros identificamos el problema, ya nosotros sabemos el camino que vamos a seguir, es decir, ya nosotros debemos tener una respuesta anticipada a los problemas de investigación. ¿Ok? Desde el punto de vista, por ejemplo, de temáticas no investigables, que no es nuestra área, pero bueno, podemos encontrarnos con factores sobrenaturales que a veces resulta complejo encontrar soluciones. Esas son ideas que a veces los factores o las variables nos resulta complejo identificar. Por ejemplo, las temáticas de cuál es la mejor música del mundo desde el punto de vista musical. Ahí hay criterios que hay variables mucho más complejas y dinámicas que las que podemos haber planteado. Entonces, estas ideas o estas temáticas son necesarias tener en consideración. Y quiero cerrar con esta fórmula, digamos, vamos a llamarle fórmula, que lo que busca es decir que mi tema de investigación tiene que guardar relación entre sí con la idea, el problema y la delimitación. Es decir, fíjense que en esta fórmula, para nosotros decir que tenemos un tema, tienen que estar al mismo tiempo estos tres factores. Si uno de ellos falla o si uno de ellos no está presente en la investigación o en la temática planteada, estamos hablando de que no tenemos aún el tema de investigación acabado. Entonces, mi recomendación digamos, desde mi experiencia es que puedan establecer primero la idea de lo que van a investigar. Siempre la idea de investigación
o las ideas de investigación deben estar vinculadas con las líneas de investigación de las especialidades que cada uno de ustedes está cursando. Las líneas de investigación están disponibles en la página web de la universidad. También el departamento de titulación les puede hacer llegar. También en la página, en la plataforma Canvas de cada uno de ustedes debe aparecer las líneas de investigación. Es decir, las ideas de investigación o las ideas que nosotros vamos a utilizar para investigar tienen que guardar relación con esas líneas de investigación. Esa idea tiene que de alguna forma vincularse con una problemática existente. Y a esa problemática nosotros le tenemos que dar solución. Y tenemos que delimitar, ya sea espacial, temporalmente, nuestra investigación. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir a nosotros decir, ok, estoy dándole solución a un problema que tal vez existió hace un año, pero que yo estoy teniendo las consecuencias de ese problema en el día de hoy. Y a mí me interesa dar una solución. O inclusive yo quiero anticiparme y predecir una solución ante un problema. Digamos, una predicción a futuro podría ser el impacto de la inteligencia artificial o la influencia, mejor dicho, de la inteligencia artificial en entornos educativos. Entonces, yo quiero predecir con mi investigación cuál puede ser esa influencia desde el punto de vista académico, digamos, en el uso, en el empleo de la inteligencia artificial a una investigación a futuro, pero de alguna forma la estoy delimitando. Las investigaciones predictivas son complejas, pero son investigaciones que de alguna forma empiezan a alertar, empiezan a sacar banderas de alerta, decir, bueno, ok, algo está ocurriendo, vamos a investigar, vamos a ir más allá, vamos a profundizar en el tema de investigación. Bueno, por eso, cierro con esta fórmula que desde el punto de vista práctico es una mera idea, ¿no? Desde dónde vamos a poder empezar. Eh, Abro ahora el espacio para preguntas, consultas que puedan tener. No necesariamente, Yanis. Si en el contexto yo puedo hablar, digamos, no sé si me dice su ámbito de desempeño, de su especialidad, su carrera. Cuando hablamos del contexto, estamos hablando del espacio donde vamos a trabajar. Entonces, yo puedo definir recursos humanos, perfecto. Yo puedo definir, por ejemplo, en el contexto yo voy a definir el lugar. Vamos a suponer que usted quiere hacer una investigación en su entorno laboral y usted define el espacio, el lugar donde va a hacer la investigación. Digamos que usted quiere hacer una investigación, vamos a vincular la misma temática, rotación y satisfacción, porque en los años, digamos, del 2022 al 2025 se ha detectado una alta rotación de personal por encima del 65%. La teoría dice que entre 10 y 20. O sea, a usted le ha interesado saber qué ha ocurrido en ese tiempo o qué ocurrió en ese tiempo y qué factores están motivando a que exista esa rotación de personas. Entonces, yo puedo definir el tiempo. Entonces, ahí yo estoy contextualizando mi investigación desde el punto de vista temporal. ¿Se entiende? ¿Alguna otra duda, consulta? Perfecto. Bueno, de los que están aquí, ¿cuántos están en proceso de tesis? O al menos tienen la pretensión de iniciar su tesis. Sí, eso ocurre. Eso suele ocurrir. De hecho, estaba leyendo un artículo antes de empezar la conferencia, el taller, de que hay empresas que están volviendo digamos, a contratar personas, es decir, personas que están por encima de los 45 años, empresas europeas, estuve leyendo, justamente por el tema de las generaciones, los factores generacionales. Entonces, ahí hay un tema de interés. Yo estoy definiendo el contexto, estoy definiendo el espacio temporal de mi investigación, entonces lo puedo plantear. Como este es el espacio de preguntas y respuestas, voy a detener la grabación porque esto después se va a subir.